Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones. Llena nuestros corazones De tu luz. De tu sabiduría. de tu sabiduría. Para interpretar tu palabra. Para interpretar tu palabra. No como palabra humana. No como palabra humana. Sino como palabra de Dios. Sino como palabra de Dios. Que es en realidad. Que es en realidad. Y que ejerza su acción. Y que ejerza su acción. En nosotros los creyentes. Amén. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a la celebración del día de hoy. La iglesia hoy recuerda la presentación de la Virgen María. Miren, cuando los niños nacían en el pueblo de Israel, ¿sabe qué hacía la gente, los judíos? Los presentaban en el templo. Eso se ha perdido mucho. Hoy día los niños van y lo presentan. ¿Dónde lo presentan cuando nacen? Pues en la prefectura, ¿sí o no? ¿Para qué? Para allá, para poner las huellas, para colocarle un nombre y para que tenga papeles y cuando sea grande, pues tenga cédula, ¿sí o no? Y para que sepa quién es el papá y quién es la mamá. Y cuando le presentan en la prefectura tiene que ir el papá y tiene que ir la mamá. Y si no va el papá o no va la mamá, pues no le colocan el apellido, ¿sí o no? La presentación era para colocarle el apellido al niño, para colocarle los nombres. Y si usted es un papá responsable y si usted es un papá que ama a su hijo, aparece. Pero si es un picaflor, ¿conocen alguno? Que solamente embarazó a la mujer y si te he visto, no te conozco. Y la pobre mujer presenta, y el papá no vino. El prefecto agarra y le pone un solo apellido. Por eso hay niños que tienen un solo apellido. O a veces alguien se hace pasar por papá y le pone el apellido. En la presentación de la Virgen María fue similar. Las niñas del pueblo de Israel, las niñas se conservaban vírgenes. Porque miren lo que dice Isaías capítulo 7, versículo 14. Había una promesa, había una esperanza. Isaías 7:14, Dios dijo que iba a dar una señal. Y la señal iba a ser que cuando una mujer quedara embarazada, siendo virgen, diera luz, siendo virgen, ese era el Mesías. Y las niñas no son como las niñas de hoy día, las de la comunidad de allá de Obispo, que le andaban gustando los novios y los muchachitos y andaban con uno y andaban con otro. No, las niñas querían ser esa mujer. Las niñas querían conservarse. Iban y se presentaban, las llevaban a presentar. La presentación es para que le dieran el apellido de Dios. La presentación es para que pertenecieran a Dios. Y ya ahorita leemos Gálatas 4:4 donde dice, Dios escogió a una mujer, y esa mujer fue María. Miren el ideal, miren la meta, miren lo que tenían las niñas en la mente para el tiempo. Iba a venir el Mesías, iba a llegar Emmanuel, y decían las niñas, yo quiero ser la mamá. Y como querían ser la mamá, se conservaban vírgenes, puras. Habían escuela de vírgenes, donde las niñas iban a aprender la palabra, donde las niñas iban a conservarse puras para la llegada del Mesías. Miren por qué lo hacían, dónde se basaban. Isaías 7:14. El Señor, pues, les dará esta señal. Dios le va a dar una señal. ¿Cuál será? La joven está embarazada. La joven está embarazada. Y da a luz un varón. Y da a luz un varón. Vamos a leerla en Mateo 1:23, porque esta Biblia traduce la joven. Pero Mateo 1:23, vamos a ver cómo traduce la misma cita de Isaías 7:14. Mateo 1:23, vamos a ver qué dice. Escuchen con atención.
¿Por qué las muchachitas se conservaban vírgenes y eran presentadas en el templo y se guardaban para ser la madre del Mesías? La Virgen, Esta ya lo traduce mejor. Esa palabra joven la han metido mucho los protestantes, para que no digan que María es virgen. Pero Mateo no la ha cambiado en ninguna. La virgen, concebirá, la señal era esa, que una muchacha joven que había sido presentada a Dios iba a concebir sin intervención de varón. Iba a concebir y dará a luz un hijo. y iba a dar a luz. Es decir, la señal era que cuando una mujer joven, virgen, quedara embarazada sin intervención de hombre y diera a luz sin intervención de hombre un hijo, ese se llamaría, Y le pondrán por nombre Emmanuel, ¿qué quiere decir? Dios con nosotros. Entonces las mujeres eran presentadas con la esperanza de un día ser la madre del Emmanuel, del Dios con nosotros. Por eso Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice: Dios va a elegir a esa mujer que fue presentada, que fue guardada, que fue pura, que fue casta. Y dice la Biblia, ahorita les digo hasta el nombre de la mujer para que ustedes se lo aprendan y lo sepan. Dice la Biblia que cuando llegó el momento culminante, la plenitud de los tiempos, Dios la escogió, una mujer presentada. Eso es lo que celebramos hoy, la presentación de la Virgen María, que fue guardada del pecado y de mancha para ser la madre de Cristo. Y ustedes escucharon que la joven iba a dar a luz, ¿cuántos hijos? Un hijo. Oigan. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Isaías 7:14, la joven, la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Llegó la plenitud de los tiempos, se cumplió el momento, las jóvenes eran presentadas, viene el momento. ¿Qué pasó? Dios envió a su Hijo. Envió a su hijo. ¿De qué manera lo mandó? ¿De qué manera lo envió? Que nació de mujer. Que nació de mujer. ¿Cómo se llamaba la mujer que Dios escogió para que de ella naciera el hijo? ¿Se saben el nombre? San Lucas capítulo 1 versículo 28. Miren el nombre de esa mujer presentada, guardada de pecado, que Dios escogió para que de ella naciera su hijo. Presten atención y paren la oreja. Vamos a ver el nombre de la mujer que Dios escogió, que Isaías dijo que iba a ser la madre del Mesías, del Emmanuel, que iba a ser virgen, que fue presentada, guardada, purificada para el nacimiento de Cristo. ¿Cómo se llamaba la mamá? ¿Cómo se llamaba la joven, la virgen? Vamos a ver. A una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. Ahí viene, paren la oreja. La virgen, la que fue presentada, la que Dios escogió, la que Dios llamó. ¿Cómo se llamaba la virgen? se llamaba María. ¿Cómo se llamaba la virgen? María. ¿Por qué los católicos le dicen a María Virgen María? Pues porque la Biblia lo dice. Repítalo de nuevo. ¿La qué? La Virgen se llamaba María. Eso está en la Biblia. María, la hermana María, la madre de Cristo María. No. San Lucas dice que la joven, que la Virgen se le debe llamar ¿cómo? Virgen María, aunque se demoren un poquito, hay que llamarla así. Porque Dios la escogió, porque Dios la llamó, porque Dios la escogió llegada a la plenitud de los tiempos. Miren, tanto Mateo 1:23, como San Lucas capítulo 1 versículo 35, como Apocalipsis capítulo 12 versículo 5, dice que esa mujer iba a tener un solo hijo. Vamos a verlos todos, vamos a comenzar con Lucas. Lucas 1:35.
para que ustedes se den cuenta que la mujer que fue presentada iba a tener un hijo. Y cuando vengan los protestantes a decirle, María tuvo más hijos, María tuvo más hijos, María tuvo más hijos, dígale, no. Lucas 1:35, miren cuántos hijos tendría María. Contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahí viene. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. ¿Cuántos hijos iba a tener la Virgen? El niño santo, Mateo 1:23. ¿Cuántos hijos iba a tener la mujer? Uno. Según la Biblia, María tuvo un hijo y ese hijo era santo. Mateo 1:23, escuchen cómo lo dice, para que cuando llegue un protestante a decirle mentira, dígale, un momentico, oigan. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Cuántos hijos? Un hijo. Si la Biblia dice que la mujer era la Virgen María y que iba a tener un hijo, ¿por qué los protestantes contradicen la Biblia diciendo que iba a tener más hijos? Luego, Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. ¿Cuántos hijos tendría aquella mujer? Escúchenlo de la Biblia, no de lo que dicen los protestantes, de lo que dice la Biblia. Apocalipsis 12, 5. Y la mujer dio a luz un hijo varón. ¿Cuántos hijos dio a luz la mujer? Un hijo varón. Un hijo, y ese hijo varón, miren que era Cristo. Que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono. Ese hijo tiene un trono al lado de Dios. Por eso decimos nosotros Virgen María. Por eso decimos nosotros María tuvo un solo hijo. Y es lo que hoy recordamos. La presentación, que María fue presentada en el templo y fue preservada y guardada como todas las muchachas del tiempo para que fuera la madre de Jesucristo. Vamos con la primera lectura. La primera lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1, nos presenta un libro que está sellado, que solamente el Cordero puede abrir para ser leído. Y dice Juan, lloraba porque nadie podía abrir el libro. Presten atención. Vi entonces en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro en forma de rollo escrito por los dos lados y sellado con 7 sellos. Vi también a un ángel formidable que proclamaba con voz potente, ¿quién es digno de abrir el libro y romper los sellos? Y no se encontró a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el mundo de abajo, que fuera capaz de abrir el libro y de leerlo. ¿Cómo la ve? Un libro escrito por todos lados, por dentro y por fuera, pero con un detalle, que nadie podía leer. Y se los muestro. Aquí, despierten, no hay que queden dormidos. Le hace una pregunta, con sinceridad. El que sepa la respuesta, pues lo hace y lo responde. El que no la sepa, yo no le voy a colocar el micrófono. O mejor, más fácil, levantando la mano. A ver, un libro escrito que nadie podía leer. Vamos a ver si es verdad. Levanten la mano los que tengan la Biblia en su casa. Levántenla sin miedo, yo no les voy a preguntar nada, solamente levántela. Dejen la mano arriba los que ya la leyeron toda. ¿Ve que el libro no se puede leer? Está escrito por dentro y por fuera. Y aunque tenemos el libro y aunque tenemos el rollo, hay un detalle. No lo podemos leer. ¿No se han dado cuenta de eso? Miren, el libro más vendido en el mundo, ¿sabe cómo se llama? La Santa Biblia. Y después de ese libro hay otro que se llama
la imitación de Cristo. ¿Cómo la ve? Y aunque es el libro más leído, nadie lo puede leer. ¿Por qué será? Miren cómo dice el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 1. Y hoy debemos aprender sobre el libro. No es que no lo podamos leer, no es que sea un libro no leído, no es que sea un libro difícil, sino que es un libro bien complicado para leer. El día que usted se ponga a leer la Biblia, el diablo le va a sembrar el desánimo. El día que usted se ponga a leer la Biblia, se va a aburrir. Dígame que usted se ponga a leer el libro de las Crónicas. ¿Saben qué es el libro de las Crónicas? Puros nombres. Y que usted se ponga a leer los nombres y parecen un trabalengua, usted dice, no lo voy a leer. Haga la prueba. Un día estaba en una misa. Estaba la parroquia full. Por allá en una parroquia que mandaron a trabajar. Y yo le digo a la gente, bueno, tengo un regalo. Dice lo mismo, levante la mano los que tengan la Biblia. Dejen la mano arriba los que la hayan leído todas. Habían como 350 personas. ¿Y saben cuántos dejaron la mano arriba? 2. Y a los 2 le dimos a cada uno un teléfono. Y los demás decían, ¿por qué no levanté la mano? ¿Por qué no dejé la mano? Es que es un libro difícil de leer. A usted le va a dar sueño, hagan la prueba. Miren, nosotros aquí en YouTube, aquí a los que nos siguen en YouTube, empezamos a leer la Biblia. ¿Saben cuántas personas estuvieron el primer día de la lectura de la Biblia? 180,000 personas. ¿Sabe cuántas estuvieron el segundo? 130,000. El tercer día, 100,000. Ya leímos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, leímos Josué, Jueces, leímos el primera de Samuel, pasamos a segunda de Samuel, ¿y saben cuántos estamos? 30,000. Se fueron 150,000. ¿Quién sabe si llegamos todos? El día que usted se ponga a leer la Biblia, será un libro difícil. Haga la prueba. Póngase a leer la Biblia. Yo la estoy leyendo en internet. Cuando usted quiera leerla, ahí están los videos. Libro del Génesis, Padre Marco Galvi. Leo media hora todos los días. Media hora. Y en media hora la gente se ha ido y se ha apartado. Es algo difícil. Hagan la prueba con sus hijos. Díganle a su hijo, le regalo un teléfono, pero me lee toda la Biblia. Para que usted vea que se queda con el teléfono. Es más, ni compre el teléfono porque su pelado no se lo va a ganar. Oigan. ¿Qué debemos hacer con el libro? Ezequiel capítulo 3, versículo 1. Me dijo, hijo de hombre, come lo que te presento, cómelo y luego anda a hablarle a la casa de Israel. Hijo de hombre, te voy a presentar comida. Come lo que te presento y luego vete a hablar. A ver, cuando a usted le dicen que coma, ¿qué se imagina? Carne, gallina, pollo, arroz, pasta, ¿sí o no? Pues comida, padre. Y después de comer, pues entonces sí trabajo. Después de comer, entonces sí hago lo que tenga que hacer. Miren lo que el libro de Ezequiel dice que es lo que debemos comer. Hijo de hombre, come lo que te voy a presentar. Ahí le va. Abrí la boca para que me hiciera comer ese rollo. ¿Cómo? Para que me hiciera comer ese rollo. ¿Usted alguna vez se ha comido un rollo, se ha comido un libro? Los libros no se comen. Pero la Biblia enseña que la palabra de Dios es comida. La Biblia enseña, ¿se acuerdan de las tentaciones de Jesús? La primera tentación, Mateo capítulo 4, versículo 1 y siguiente. Jesús llevaba ¿cuántos días y cuántas noches sin comer? 40.
¿Y el diablo qué le dijo? Si eres el Hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que la palabra escrita que ha salido de la boca de Dios, hay que comérsela. Hijo de hombre, coma lo que te presento. Ahí le va. Abra la boca. Abrí la boca y me comí el libro. ¿Cuándo va a ser el día que nosotros nos comamos el libro? ¿Cuándo va a ser el día que nosotros escudriñemos las Escrituras, nos alimentemos de la palabra de Dios? ¿Cuándo? Miren, tiempo hay para leer la Biblia. O díganme ustedes si no hay tiempo. Si hay tiempo para el teléfono, si hay tiempo para dar vueltas, si hay tiempo para ordeñar, para trabajar. ¿Cuándo va a ser el día que usted agarre la Biblia y se ponga a leerla? ¿Quiere la sabiduría de Dios? Lea la Biblia. ¿Quiere llenarse de Dios? Lea la Biblia. ¿Quiere ser una persona de Dios? Lea la Biblia. ¿Cuándo va a ser el día que a usted lo conozcan porque lee la Biblia, porque predica la palabra, porque sabe de Dios? El día que la lee. Hijo de hombre, come lo que te doy. Abrí la boca y me comí el rollo. Y me dijo, hijo de hombre, come ahora y llena tu estómago con este rollo que te doy. Llena tu estómago con este rollo que te doy. Oiga, el alimento del ser humano no es solamente el plátano, la yuca, el topocho y el pollo que usted come. El alimento del ser humano también es un alimento espiritual y hay que comerse el rollo, hay que comerse la Biblia. Aquí hago un paréntesis, pero a mí me da pena decirlo, pero lo voy a decir. Que no se entere nadie, y ustedes no, que están ahí en la cámara, no le digan a nadie. Si colocamos a un católico y colocamos a un protestante, ¿quién lee más la Biblia? ¿El católico o el protestante? No lo diga, es que me da pena. ¿Usted no ha visto que los protestantes hasta le dicen las citas bíblicas de memoria? Y llegan a su casa a predicarle. Se metió a protestante y en 2 meses ya lo tienen pulido. Se sabe 3 citas, pero la repite a cada rato como el loro. Y llega, pero pulido. Y vengo a hablarle la palabra de Dios. Y dice, naguará, este sí sabe. Tonto, si usted no leyó la Biblia, ¿cómo va a saber de la palabra? Y a usted le parece que aquel sabe muchísimo de Biblia, muchísimo de palabra, muchísimo de Sagradas Escrituras. El día que usted lea la Biblia va a decir, los protestantes solo leen la Biblia a pedacitos, pero de a bastante, no. Pero como usted no lee nada, a usted le parece que saben muchísimo y que leen muchísimo. Mentira. Leen poquitico, pero lo que leen lo hablan. Y los católicos no leen nada, y entonces, ¿qué van a hablar? Hijo de hombre, come lo que te presento. Abrí la boca y comí el rollo. La Biblia hay que leerla. Las Sagradas Escrituras hay que meditarlas. Ahí en internet, ahorita que está el internet, vamos por todos lados. Nosotros le ponemos los videos, leemos hasta la Biblia. Le predicamos la Biblia. Pero es que los católicos son flojos. Ustedes no, los que no vinieron hoy, que no leen la Biblia. Oiga. Lo comí pues, y en mi boca era dulce como la miel. En la boca era dulce como la miel. Cada vez que lean la Biblia encontrarán respuesta a muchas preguntas y te sabrán dulcito como la miel. Me dijo, hijo de hombre, anda a la casa de Israel y dile mis palabras. Y después de comerse el libro hay que ir a predicarla. Hay que ir a hablarla. Ahora, ¿por qué cuando usted le corrige a su hijo no lo hace con la Biblia? ¿Por qué cuando usted le corrige a su hija no le habla con la Biblia? Por ejemplo, si su hijo se fue de la casa, se escapó y fue y se robó a la vecina y se la llevó a vivir, están ajuntados, por ejemplo. Eso no es que pase aquí, sino que pasa allá en Toruno, pero por decir algo. Están ajuntados.
Usted le puede decir a su hijo que vivir en concubinato o vivir en fornicación es malo. ¿Lo puede decir? Sí. Ahora, ¿dónde dice la Biblia que eso está mal? ¿Dónde dice la Biblia que hay que casarse por la iglesia? Ahí está la diferencia entre un padre que sí lee la Biblia, una madre que sí lee la Biblia, y una madre y un padre que no lee la Biblia. Porque si usted quiere corregir a su hijo, le dice, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 18, Dios castiga a los que viven fornicando. Si usted quiere corregir a su hijo, quiere corregir a su hija para que se case por la iglesia, usted va a leer Génesis capítulo 2, versículo 22, Mateo capítulo 19, versículo 5, lo que Dios unió no lo separe el hombre, el santo matrimonio. Por ejemplo, si su hijo casado, su hija casada, se cansó de su esposo, se cansó de su esposa y se dejaron. ¿Cómo usted le dice a su hijo o a su hija que el adulterio es pecado si no sabe ni siquiera la cita bíblica? Pero si usted lee la Biblia puede ver que en Hebreos capítulo 13 versículo 4 dice que Dios va a castigar a los adúlteros, igual que Gálatas 5, 19, igual que 1 Corintios 6, 9, dice que hay un castigo para los adúlteros. ¿Cómo corriges a tu hijo si no te has comido el libro? ¿Cómo hablas de Dios si no te has comido el libro? ¿Cómo predicas la palabra de Dios si no te comes el libro? El día que te comas el libro, leas el libro que nadie puede leer, ese día podrás hablar de la palabra de Dios. Otro ejemplo, si llega un protestante a usted y le dice, ustedes los católicos andan repitiendo. Le voy a colocar el ejemplo con la Biblia. Mateo capítulo 6, versículo, creo que es el 6. Si no es el 6, es el 7. Y si no es el 7, es el 8. Por ahí va. Mateo capítulo 6. Jesús dice, cuando oren, no anden repitiendo. Y es que los católicos se la leen a uno. Los católicos se la leen. Y si la Biblia dice que no anden repitiendo, ¿usted por qué anda repitiendo? ¿Y no les parece así? ¿Usted qué respuesta le da? Sí está en Mateo capítulo 6, versículo 7. Escuchen. Cuando pidan a Dios, Cuando vayan a orar, católicos, no imiten a los paganos ¿cómo rezan los paganos? ¿Cómo oran? con sus letanías interminables. Letanías a la Santísima Virgen. Señor, ruega por nosotros. Cristo, Santa María Madre, ruega por nosotros. ¿Se hacen las letanías ustedes o no? Y son largas. Y dice el católico, la Biblia dice que no hay que hacer letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. Y anda el católico, y Dios te salve María, llena eres de gracia, Santa María, Madre de Dios, y Dios te salve María, y Santa María. Cuando ustedes oren, no recen así, dice Jesús. Y viene el protestante y le habla así, ¿y usted qué le dice? ¿Cómo se defiende? ¿Cómo le explica? Si no lee la Biblia, ¿cómo le enseña? Oiga, usted le dice, siga leyendo. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. ¿Cómo debe orar un católico? ¿Cómo debe orar un cristiano según la Biblia? Abra las manos y cierre los ojos y diga, Señor Jesús, te acepto en mi corazón, amén, aleluya. No. Miren cómo Jesús enseñó a orar. Ustedes pues recen así. ¿De qué manera? ¿Cómo? Padre nuestro que estás en el cielo. Cristo enseñó a orar repitiendo. Por eso en la misa dice, repitiendo las palabras, recordando las palabras del Salvador, digamos todos, Padre nuestro que estás en el cielo. A ver, si usted es un buen católico y lee la Biblia, lee lo que dice Mateo capítulo 26, versículo 44. ¿Ustedes saben cómo oraba Cristo? Repitiendo. ¿Sabían o no sabían? La Biblia en Mateo 26, 44 dice, escuchen. Los dejó pues y fue de nuevo a orar. ¿Qué fue a Jesús a hacer? Orar.
Escuchen, por tercera vez, ¿cómo oraba Jesús por tercera vez? Oído al tambor, paren la oreja. repitiendo, ¿Cómo oraba Jesús? repitiendo A ver, Padre, ¿y qué repetía? las mismas palabras. ¿Qué es lo que hace usted en el rosario? Pues repite la misma palabra. ¿Qué es lo que hace usted en la letanía? Pues repite la misma palabra. Según la Biblia, sí se puede orar repitiendo las mismas palabras, pero si usted no se come el libro y no sabe responderle a un protestante, dígame usted cómo le va a hacer para darle una respuesta a alguien que venga a decirle, a alguien que venga a engañarlo. ¿Cómo va a hacer? Y para no alargarme, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Los protestantes dicen, la cruz es maldita. ¿Lo han escuchado o no? Los católicos cargan la cruz y la cruz es maldita. Y el católico suma, resta, multiplica y divide. Y el protestante le lee Gálatas 3:13 y raspado, ponchado, vámonos para el culto. Se lo llevaron. ¿No saben responderle? Como no comen el libro, como no leen el libro, entonces nadie puede leer el libro, solamente ellos. Viene y dice mentira y ustedes le creen. Gálatas 3:13, oigan. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros. Paren la oreja, escuchen. Como dice la Escritura, ¿Qué dice la Escritura? maldito todo el que está colgado de un madero. Maldito todo el que está colgado de un madero. Entonces, según los protestantes, la cruz es maldita. No dice que la cruz sea maldita, pero ese es el resumen que ellos hacen. La Biblia dice, maldito el que cuelga de una cruz o de un madero. Pero según los protestantes, que traducen la Biblia a su manera, dicen, la cruz es maldita. Error, engaño, raspado, póngale 0. No podemos leer el 13 sin leer el versículo 1. Ahí mismo en Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Miren cómo San Pablo lo presenta a Jesús. San Pablo nos va a presentar a Jesucristo. Nos va a colocar un ejemplo de Cristo. ¿De qué manera? ¿De qué forma? Escuchen. Gálatas estúpidos. ¿Cómo? Gálatas estúpidos. ¿Cómo se hacen dejar hipnotizar? Los Gálatas son como algunos hoy día que no vinieron de esa manera. Se dejan hipnotizar. Llegó el protestante con la Biblia debajo del brazo, ese está leyendo el libro, comiéndose el libro y viene a decirle mentira a los católicos. Los católicos, sí, eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Yo no sabía, el Señor me iluminó. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ahí en Torunos, me toca trabajar ahorita. Y abro un paréntesis y le mando un saludo a los protestantes de Torunos. ¿Qué vamos a hacer? Ya están escuchando la misa, ya están escuchando los evangelios. Y por ahí me mandaron a decir que están preocupados. Preocupados por las mentiras que andan diciendo. Y allá en Taruno lo vamos a agarrar de arriba y para abajo, vamos a predicarles qué vamos a hacer. Preocupados porque andan mintiendo y engañando al pueblo. Y yo les voy a quitar las dudas poco a poco con la Biblia. Mientras que nadie les dice nada, se sienten los reyes. Pero que llegue un cura a predicarles. Ahí sí están preocupados. Un saludo, porque están escuchando las misas y el evangelio. A los protestantes de Torunos, a los pastores y a las ovejas. Allá, a partir del otro mes, empezamos a predicar. Cierro el paréntesis. Era un saludo para ellos. ¿Quién les ha ofuscado? ¿Quién los ha hipnotizado? ¿No les presenté a Cristo Jesús? Ahí viene. No les presenté A Cristo Jesús. como Pablo nos presenta a Jesucristo. Vamos a ver. ¿Por qué la iglesia nos presenta un Cristo en la cruz? ¿Por qué en la iglesia nosotros tenemos al crucificado? Porque Pablo dice, no les presenté a un Cristo, oído al tambor. A Cristo Jesús crucificado. ¿Cómo presentó Pablo a Jesús? Crucificado. ¿De qué manera? Como si lo estuvieran viendo. Por eso es que en la iglesia católica tenemos la cruz, porque Pablo nos presentó a Cristo crucificado. Y termino con Marcos 8:34, y ya no más, ya no más. Esta es la ultimita. Después vengo y le sigo predicando. Marcos 8:34 dice de la cruz: el que no carga con su cruz y me sigue,
no puede ser discípulo mío. Oiga, Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo: ¿qué les dijo? el que quiera seguirme, ¿Por qué los católicos cargan la cruz en el pecho? ¿Por qué los católicos tienen la cruz en la iglesia? Porque Marcos 8:34, Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, que renuncie a sí mismo, que renuncie a sí mismo, oído al tambor y pare en la oreja, tome su cruz y me siga. cargue con su cruz. Y me siga. Si usted quiere ser discípulo de Cristo, cárguese la cruz. Por eso los católicos llevamos la cruz, tenemos la cruz, respetamos la cruz, porque dice Jesús que es la señal del discípulo de Cristo, es decir, la señal del cristiano. Por eso termino diciéndoles, el libro que se presenta en Apocalipsis 5:1 es un libro que nadie puede leer, menos los católicos. Y no son los únicos ustedes. He recorrido muchas partes del mundo y cuando pregunto quiénes leyeron la Biblia, poquiticos levantan la mano. Porque es un libro que no se puede leer. ¿Y sabe por qué no se puede leer? Por la pereza, por la flojera que tenemos. Que la palabra de Dios habite